Así también respecto a que no se han señalado las razones fácticas, señores jueces, que sustentan la afirmación que realiza la judicatura, el ACU, al momento de señalar en el último párrafo del folio 127, al señalar lo siguiente. Dice, además, que como se señala posteriormente, la incautación en el presente caso permite evitar el riesgo en la demora mucho más que la inhibición, que en el presente caso no se está cumpliendo el objeto previsto por ley. La pregunta, entonces, que efectivamente causa vicio en este apartado es, ¿cuál sería la razón fáctica o razones fácticas del ACU para poder sostener esta afirmación? Para poder sostener que efectivamente en el presente caso no habría cumplido los fines en la medida previa de inhibición. ¿Por qué razones fácticas? No lo desarrolla el ACU, señores magistrados, simplemente señala por haber suscrito contratos, está bien, pero es que no señala ni siquiera las fechas de los contratos, no señala las razones por las cuales, razones fácticas, en el presente caso la inhibición habría fracasado como medida cautelar, como medida previa a la incautación que ahora pretende pues sostener y reposar en esta serie de bienes inmuebles de mis patrocinados. El segundo vicio, señores magistrados, de motivación respecto al peligro en la demora. En la página 130, en el que se sostiene el peligro a la demora de mi patrocinado Rever Ramírez, la pregunta es, ¿no? En el segundo párrafo se dice, dicho esto, para la judicatura, el hecho que continúe realizando actos de transferencia de su patrimonio, la medida de inhibición no limitaría la celebración de dichos actos en sede notarial y mucho menos que la persona investigada otorgue la posesión del inmueble a terceros o realice la tradición física de bienes inmuebles, lo que generaría, dice el ACU, mayor dificultad al aparato estatal de su decomiso. Pero no existía decomiso, señores magistrados, existía una medida de inhibición, que es una medida previa de la cual no se ha justificado el fracaso de su finalidad en el presente caso. Y además, ¿qué dice? Por cuanto sería necesario mayores procesos, dice, mayores procesos como nulidades de actos jurídicos para poder decomisar los bienes incautados. ¿Cuáles serían esos procesos? El ACU no detalla, señores magistrados, cuáles serían esos actos de transferencia en concreto que le generarían convicción de que ese riesgo estaría aumentando, ¿no es así?, en el caso de un sustento de una medida de incautación. Si ese riesgo no está fundamentado, no se puede agravar una medida cautelar, señores magistrados, ni de medidas coercitivas de carácter personal y mucho menos de carácter real. Ahora bien, la mayor dificultad para su decomiso, ¿cuál es el sustento fáctico para que sostenga que el aparato estatal realmente tendría una mayor dificultad? Si no estamos sosteniendo ninguna fecha exacta de un contrato, ningún acto personal digamos, de interrupción, de ocultamiento, como bien lo dice la norma, de ocultamiento o en concreto que se haya realizado actos propiamente por parte de mis patrocinados de ocultar o desaparecer un bien o que tenga una insolvencia en su patrimonio. Evidentemente no lo tienen. Hay una lista larga de bienes de las propiedades de mis patrocinados que han sido debidamente detallados en esa resolución y que efectivamente niega totalmente y digamos el fundamento y único fundamento que podría ser sostenido para poder agravar una medida cautelar, que sería la de insolvencia o de ocultamiento de bienes que no, en este caso no es de recibo, porque pues mis patrocinados no han tenido ninguna actitud en ese sentido. Y por último, señores magistrados, respecto al último vicio de motivación, en este caso por omisión, de parte de la judicatura en la resolución 27, es sobre la proporcionalidad. Efectivamente, en el apartado de proporcionalidad, en ninguno de los tres extremos, de ninguno de mis tres patrocinados, no se justifica ni se toma en cuenta la inhibición previa que ya habría cumplido sus fines, como bien lo he señalado, y que se condice pues tanto con los errores de hecho, errores de derecho y los vicios que estamos justificando para que pueda verse fundamentado con mayor razón esta medida de incautación de forma individualizada por cada uno de mis patrocinados, señores jueces. Por esas razones, entiendo que se ha cumplido el plazo que se me ha otorgado, es que sostengo y sostenemos el recurso de apelación contra la resolución 27 a efectos de que sea revocada o en su defecto, conforme a la casación 413-2014 Lambayeque, sea debidamente nulificada por parte de la sala. Muchas gracias por el tiempo otorgado, señor magistrado. Señores magistrados, gracias. A usted son 9 minutos prácticamente por los que ha hecho uso de la palabra. Por el mismo lapso, Ministerio Público, si va a hacer contradicción, el tribunal lo escucha.
Bien, muchas gracias. Muy buenos días, señores magistrados y partes ante todo. Sí, respecto a lo señalado por la defensa y se ha verificado efectivamente que se ha circunscrito al tema de la medida de inhibición que se dictó sobre los bienes de los imputados. A respecto, el acuerdo precisa en la propia resolución que respecto a la inhibición no es un precedente de la incautación, toda vez que los fines y la naturaleza es distinta de la inhibición a la incautación. La inhibición es para garantizar un sucedido del embargo, que tiene como finalidad el de garantizar un futuro pago de una reparación civil, más la incautación se refiere a bienes que tendrán como finalidad una, un decomiso de los bienes, ¿no? Una naturaleza penal y el otro es distinto. Entonces, por ese lado, es lo que señala el ACU en la razón medida en grado respecto a la inhibición, que señala que no limitaría que se transfieran los bienes porque justamente dentro del marco investigatorio se ha verificado y justamente se coloca en el requerimiento fiscal como una circunstancia efectiva de riesgo el hecho de que puedan ser trasladados los bienes, transferidos a terceros. Y si verificamos en la página 141 y siguientes del requerimiento fiscal, a lo que se remite también la resolución de grado, advierte justamente los puntos que son las circunstancias acreditativas de riesgo. Bien, eso inicialmente. Luego, respecto a que no sea individualizado, señala, ello se advierte de la página 128 que cuáles son los bienes presuntamente maculados y esto se advierte por la fecha de adquisición de los mismos. Está dentro del periodo de investigación y justamente se advierte conforme a la investigación fiscal que Rebel Joaquín Ramírez habría utilizado empresas fachada como Lima Ingeniería y Construcción a fin de desviar el dinero pues, de los socios de la cooperativa de las peruanas, propietarios del 99% de la Universidad de las Peruanas, para beneficio de la presunta organización criminal liderada por Fidel Ramírez Prado. Entonces, es dentro de este contexto que se advierte los actos que se le están atribuyendo a Rebel Joaquín Ramírez Gamarra, a Amparo Castañeda y a la empresa. Haber participado, si bien no eran directivos de la Universidad de las Peruanas, pero tenían un control de facto de la misma, justamente en la celebración de contratos a fin de desviar el dinero de la Universidad de las Peruanas que correspondía pues a los socios. Entonces, respecto al punto de la imputación, en el Ministerio Público se estima que se encuentra clara la imputación. En cuanto al tema de la inhibición, se refiere que no es un acto previo a la incautación, es una cuestión de naturaleza distinta. Igualmente, respecto al tema se señala de la proporcionalidad, que también el ACUO ha precisado, ha individualizado los bienes, se señala, está en la página 128 a 129, cada uno de los y efectuado tanto el periodo en la demora, que podría ser transferido porque se advierte que se transfirieron 2 vehículos, conforme se señala también en el requerimiento fiscal, y respecto al test de proporcionalidad, se está estableciendo justamente el análisis de idoneidad, necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto por los hechos que se le atribuyen a los imputados. Entonces, en este entendido, el Ministerio Público estima que la CUS sí ha cumplido con lo ordenado por vuestro colegiado cuando se decretó la nulidad de la resolución de incautación inicial. Es entonces, dentro de ello, y
tanto como aparece en el reglamento fiscal como lo señalado por el ACUO, se advierte que ha precisado, que ha hecho mención de los elementos de convicción que vinculan a los imputados con los hechos que se le atribuyen. Por lo tanto, entendemos que la motivación que el juez le ha dado a la resolución de grado se encuentra dentro de lo uno ordenado por vuestro colegiado y dos está justamente cumpliéndose ese mandato ordenado por su colegiado. Igualmente, respecto a la proporcionalidad de la medida, si bien se advierte, como se habla de la defensa, que existen documentos del año 2018, efectivamente, esto es lo que motivó que se decrete esta medida, entre otros elementos de convicción que se han presentado, como es el informe de SUNEDU, que se verificará para cada imputado. Se ha mencionado esta resolución de SUNEDU. Ello es en atención a que justamente se utilizó el patrimonio de la Universidad de Las Peruanas en perjuicio de los asociados de la cooperativa a fin de realizar actos fuera del ámbito académico universitario, fuera de la ley universitaria. Y se menciona ello en a lo largo de la resolución, toda vez que justamente el desvío de fondos fue para facilitar la comisión del delito de lavado de activos y fraude en perjuicio tanto de los asociados de la cooperativa a Las Peruanas. Entonces entendemos que se encuentra eh, debidamente motivada la resolución, así como cumpliendo con los cánones que se le impusieron en su oportunidad. Ahora, luego, respecto al... Sí, no, se reitera respecto a que pues la medida, al ser de naturaleza distinta, tanto la inhibición como la incautación, pues no puede ser uno dependiente de lo otro. Y tal como lo señala la CUE en la propia resolución, que señala que al haber respecto a la inhibición, precisa pues que al ser de naturaleza distinta ello no sería obstáculo para que se pueda otorgar posesión o transferir los bienes a terceros con el perjuicio de lograrse la finalidad de la incautación, que sería pues el decomiso. Entonces, estimamos que se encuentra la resolución medida en grado debidamente motivada y, bueno, solicitamos pues que sea confirmada en sus extremos. Por cuenta, gracias. Gracias, doctor Flores. Para la réplica respectiva, doctora Lamadrid, si va a hacerlo por 3 minutos máximo. Adelante. Sí, gracias, señor magistrado. Sí, muy concretamente respecto a 3 puntos que ha señalado el señor fiscal. El primero es en referencia a la individualización que señaló sobre que sí existiera supuestamente en la resolución 27 una individualización. Pero claro, en este extremo hemos sostenido justamente una motivación insuficiente y además incluso podría decir aparente, porque si se fija la sala en los párrafos sobre la insuficiencia indiciaria, tanto de mi patrocinado Rever Ramírez como Rosa Amparo Castañeda Cubas, se repite el mismo párrafo. Cuando dice la defensa técnica pretendió cuestionar la existencia de elementos de convicción, lo que no es de recibo, y finalmente termina señalando que además que como se señala posteriormente la incautación en el presente caso permite evitar el peligro en la demora mucho más que la inhibición, que en el presente caso no se está cumpliendo el objeto previsto por ley. Es el mismo apartado, señores magistrados, respecto a la insuficiencia indiciaria para ambos, imputados incluso para la persona jurídica. Entonces es una aparente motivación, tanto también para el peligro en la demora, que es lo que ha justificado en este caso la resolución 27 de forma repetida. Y en segundo extremo, lo que ha señalado el señor fiscal sobre el fin cautelar de garantizar el decomiso, ¿no es así? Claro, efectivamente, si es que observamos la casación 855-2023 Lima Norte, que establece justo los parámetros y criterios para la incautación,
tiene una doble naturaleza, ¿no? Cautelar y además instrumental. Está señalando el señor fiscal que ha sido con naturaleza cautelar para garantizar el decomiso. Se debe tomar en cuenta que en este extremo, en el test de proporcionalidad, que está en el 7.3.3 de la resolución impugnada, en la página 135, se puede notar que en el apartado o en el subprincipio de necesidad no se ha justificado justamente esta preexistencia de una medida menos gravosa y que ha persistido en esta causa conforme a lo señalado ya anteriormente y que recaen sobre los mismos bienes. Entonces, esto no puede ser inobservado por una judicatura que de alguna manera advierte e incluso señala que esta medida sería pues distinta, obviamente tienen fines distintos, no estamos cuestionando pues las finalidades de las medidas, sin embargo, tiene que en el principio, en el análisis de proporcionalidad, su principio de necesidad, pues efectivamente desarrollarse las razones fácticas y jurídicas respecto a cómo es que preexistiendo una medida de inhibición en esta causa, pues estos mismos bienes tendrían un riesgo conforme lo exige la norma y que ya ha sido previamente también señalada por esta defensa. Serían las precisiones, señor magistrado, y sostenemos nuestros agravios de las pretensiones antes señaladas. Gracias. A usted, doctora Lamadrid. Por 3 minutos también Ministerio Público para la dúplica del caso. Adelante. Sí, gracias, maestro. Sí, respecto al tema de la inhibición, efectivamente en en la página 135 se señala que respecto a la necesidad, señala el acuo que y parafraseo, en tanto que el peligro resultaría de aplicación la medida solicitada, en tanto que el peligro en la demora se consideró que la sola inhibición no impide a la persona celebrar actos jurídicos con terceros, así como ceder la posesión de los mismos. Lo que reiteramos precedentemente, entonces entendemos que el ACU está evaluando y ha evaluado el tema de la inhibición con el tema de la incautación para determinar que es necesaria la medida dentro del test de proporcionalidad, porque es idóneo, porque es necesaria y proporcional y está debidamente establecido en la resolución medida en grado. Entonces, al respecto es lo que señalamos en cuanto a que no sería una motivación aparente, sino que está analizando efectivamente los puntos, porque en la resolución anterior lo que se le cuestionó fue que había sido un copia y pegue del reglamento fiscal. Aquí lo ha explicitado y ha determinado con el análisis respectivo cada caso en particular. Eso es lo señalación más. No, gracias. A usted, doctor Flores. Ingresaremos a una ronda de preguntas de aclaración, precisión. Por mi parte, solo, bueno, un par. Al Ministerio Público. Doctor Flores, la defensa ha indicado que habría también en la resolución que estamos analizando motivación aparente, ya que hay párrafos que se repiten para diversos investigados. Nos ha señalado, creo, que el señor Rever Ramírez y la señora Castañeda Cubas, se repetiría. Inclusive, el mismo párrafo se repetiría para la persona jurídica, me parece, Lima Ingeniería Construcciones. Sobre eso no lo he escuchado. Bien, efectivamente, si se verifica, el tema está, señor magistrado, es que respecto a señor Rever Joaquín Ramírez y a señor Castañeda Cubas, al ser sociedad conyugal, justamente el rol que se le atribuye a uno y otro es haber facilitado el accionar creando empresas para perjudicar el patrimonio de la universidad en consecuencia de los asociados. Entonces, es en ese sentido que entendemos el ACUO ha realizado para tener una uniformidad en cuanto a la fundamentación por cada uno de ellos, a la oficina indiciaria y a lo que es la proporcionalidad. Entonces, es lo que ha realizado el ACUO justamente para tener coherencia con la imputación que cierne contra cada uno y el papel que desarrollaron o que habían desarrollado dentro de esta presunta organización. Entonces le entiendo que efectivamente hay párrafos que se repiten tal cual para una u otra persona, y en este caso del señor Rever Ramírez y la señora Castañeda, al ser esposos, al estar dentro de una sociedad conyugal, eso justificaría que el juez de primera instancia haya
repetido la argumentación. ¿Eso es lo que le debemos entender? Eso es lo que aparece en la resolución, señor magistrado. Justamente es lo que aparece en la propia resolución de bien grado. Ok. Y sobre esto, si la defensa técnica desea intervenir, doctora Lamadrid. Sí, señor magistrado, gracias. Solamente hacer la precisión que efectivamente se trata de una sociedad conyugal y efectivamente, pues, se tratan de los mismos bienes, efectivamente eso no es innegable, sin embargo, pues no es óbice para que en la motivación de una resolución judicial sobre bienes, en este caso que se recae sobre medidas de carácter real, pues tengan que ser individualizados. Efectivamente se tratan de riesgos y que el peligro y la demora y la proporcionalidad tiene que recaer de forma individualizada, porque incluso pues el proceso penal y la responsabilidad penal es individual. Solo hacer la precisión de que efectivamente se repiten los párrafos, tanto en el folio 132, correspondiente a mi patrocinada Rosa Amparo Castañeda Cubas, y en el folio 127 de mi patrocinado Rebe Ramírez. Gracias, señor magistrado. Gracias, doctora Lamadrid. Doctora, su recurso tiene dos pretensiones, una revocatoria y otra anulatoria. ¿Nos podría usted precisar cuáles son las consecuencias jurídicas por cada una de estas pretensiones impugnatorias, por favor? Sí, señores magistrados, señor magistrado, gracias por la pregunta. Efectivamente, en el desarrollo de nuestro escrito hemos detallado, digamos, a lo largo de la fundamentación, un mayor contenido de pretensión de vicios, en el sentido de que hemos planteado más vicios. Concretamente, doctora, ¿cuál es su pretensión? Sí. Porque estoy revisando precisamente su petitorio, que es lo que interesa, qué cosa es lo que quiere que haga este tribunal, y me parece que la pretensión, al menos anulatoria, no sé, parece que tiene un contrasentido. A ver, precísenos, pues, ¿cuáles son sus pretensiones? ¿Cuál es la consecuencia jurídica? ¿Qué es lo que debe hacer este tribunal? Por favor. Sí. Sí, señor magistrado. En todo caso, nosotros sostenemos como solicitud que se revoque la resolución 27 y que se declare infundado el requerimiento. No obstante, como hice precisión al inicio, pues conforme lo establece la jurisprudencia como tribunal revisor, también entiendo que frente a nulidades absolutas incluso podrían, pues en el ámbito de la impugnación, conllevar... De la pretensión anulatoria, ¿qué es lo que está usted solicitando, doctora? Que a efectos de que se anule la resolución 27, efectivamente se retrotraiga el acto y pueda pues, resolverse nuevamente el acto procesal, señor magistrado. Gracias. Porque, disculpe que insista, yo estoy leyendo acá su petitorio y usted dice, en cuanto a la nulidad, que se disponga la evolución de los bienes, de los mismos, dice, refiriéndose a los bienes. Entonces ahí debe haber un error, ¿no? Efectivamente, señor magistrado. Ya, pues, no pueden, ustedes son profesionales, no pueden incurrir pues en errores. Y esto que lo sepan sus patrocinados, pues, que ustedes incurren en errores. Y eso puede conllevar a que también este tribunal pueda incurrir en errores, ¿no? Entonces, Sí, señor magistrado. Sí. por eso es que entenderá mi preocupación porque nos precise cuál es su pretensión, cuál es la consecuencia jurídica. Muchas gracias. Gracias, señor magistrado. Ok, eso es todo por mi parte, señores miembros del tribunal. Si tuvieran preguntas adicionales, doctor Sologuren. No tengo preguntas, doctor. Gracias, doctor. Señor presidente. Sí, señor director. Hice una pregunta al señor fiscal en relación a estas transcripciones de fundamentación y bueno, contestó que así está redactado más o menos, ¿no? Pero lo que interesa saber, doctor Flores, es su posición como defensor de la legalidad. O sea, ¿esa motivación es correcta o incorrecta para usted? Porque de eso se trata. Quiero que ¿no? Lo que acaba usted de relatar, haga usted un juicio de valor. Eso es correcto. Claro. Estamos Sí, discutiendo este tema. Por favor. sí, justamente pongan atención a ello que se señaló que al estar en la imputación ligada para el señor Joaquín Ramírez, Amparo Castañeda y la empresa, entonces para guardar la coherencia del análisis para cada uno de ellos, porque justamente la
participación es enlazada entre ellos, es que se realiza la imputación en ese sentido y el análisis que ha hecho el ACUO. No entendemos como si fuera una repetición, sino es para guardar la coherencia respecto a la participación que han tenido y justamente en virtud de ellos que se ha hecho el análisis a fin de determinar la viabilidad del requerimiento fiscal. Por eso, en concreto, ¿usted considera que esa parte que está cuestionada la defensa no es así, que para usted la redacción o la valoración del juez es correcta? Así es. Muy bien. Si la defensa quiere precisar algo brevemente. Señor magistrado, la misma precisión que había realizado hace un momento respecto a los folios en las que existen las repeticiones. No hay ningún inconveniente. Gracias. Todo de mi parte, señor director. Gracias, señor presidente. Doctora Madrid, sus patrocinados, los señores Ramírez, Gamarra, Castañeda, Cubas y el representante de Lima, Ingeniería de Construcciones, no han concurrido ninguno de ellos, me parece, ¿verdad? No he podido contactarme, señor magistrado. En todo caso, si No, me la puede... pregunta es si han concurrido o no, porque finalmente si quieren concurren. La pregunta era para ver la posibilidad de darle el uso a la palabra, si querían intervenir. Tengo entendido que no, señor magistrado. No han concurrido. Muy bien, entonces damos por precluido el análisis de su recurso, doctora Lamadrid. A continuación, procederemos con el análisis del recurso postulado por la señora Maribel Lucrecia Ramírez Gallego, doctor Banda. Igual por 7 minutos el tribunal lo va a escuchar para las razones fundamentales de su recurso, doctor. ¿Ya? Adelante. Muchas gracias, señor magistrado. Miembros de este colegiado, esta defensa solicita que se revoque la resolución venida en grado y se desestime, se declare infundado el requerimiento de incautación, desposesión, de cerraje de los bienes de mi patrocinada. Ello en atención a lo siguiente. Conforme se ha expuesto en la parte inicial, los agravios de esta defensa se sustentan en el quebrantamiento de normas procesales y de principios procesales respecto a la debida aplicación de las medidas cautelares, porque esto es una medida cautelar. Y esto a partir precisamente del pronunciamiento ya emitido por la Sala Superior que declaró nula la resolución primigenia de una incautación, esto en el año 2024, mediante resolución 8 del 10 de abril del año pasado. Este tribunal declaró nula una primera incautación que se había dictado. ¿Y por qué? Como antecedente, porque el juez, este mismo juez, había emitido esta resolución vulnerando el principio de proporcionalidad, vulnerando el análisis respecto a los elementos de convicción para establecer en materia indiciaria la existencia del homo comicio delicti, del periculum in mora, de diversos aspectos, y lo había hecho de manera genérica, únicamente transcribiendo, y el colegiado lo dijo con buen criterio en ese momento, transcribiendo lo que decía el requerimiento fiscal. Se le ordenó al juez que emita una nueva resolución y que haga, en primer orden, un análisis respecto de cada uno de los bienes. ¿Por qué? Porque cada uno de los bienes tenía y revestía circunstancias particulares. Habían bienes incautados, habían bienes inhibidos y habían bienes que no tenían ninguna medida. Pero dentro de este universo de bienes, en el caso concreto de mi patrocinada, por ejemplo, existía un bien que era parte del patrimonio familiar, su domicilio. Sin embargo, ¿qué hizo el juez? Ha vuelto a hacer lo mismo y a hacer un análisis general de todo. Pero no solo eso, sino que inclusive, diría yo, esta resolución es mucho más deficiente que la anterior. ¿Por qué? Porque en relación al análisis del periculum in mora, simplemente se basa en abstracciones y no dice cuál es el peligro concreto, cuál es el peligro real, o cuando menos el peligro abstracto que existiría respecto a cada uno de los bienes si no se le dicta una medida sobre dicho bien, concretamente una medida de incautación con desposesión. No dice por qué, por ejemplo, aquellos bienes inhibidos se encuentran en peligro de ser transferidos, de desaparecer, si no se le aplica la desposesión. No dice por qué, por ejemplo, el bien que les mencionaba de mi patrocinada, parte del patrimonio familiar, si no se incauta y se desposee,
corre peligro de ser transferido a tercero. Nada de eso dice la resolución. Y eso tiene correlato con otros de los aspectos que también muy puntualmente la sala señaló en su momento tiene que analizarse por parte del juez, que es la proporcionalidad. Y a esto me remito en el fundamento 62 de dicha resolución que emitió el colegiado. Se tiene que analizar la proporcionalidad, ¿para qué? Para establecer si la medida es necesaria, corresponde, es idónea y si justifica su aplicación. ¿Qué ha dicho el juez? No ha dicho nada. No ha analizado los bienes jurídicos que tendrían que ponderarse aquí, que es el patrimonio, que es el acceso al bien, el derecho de propiedad, frente, por ejemplo, el derecho que debería ser la administración de justicia, la finalidad del proceso y lo demás, que es más o menos un símil de lo que se realiza para analizar, por ejemplo, ¿no?, en una medida de coerción personal. Esta resolución no dice absolutamente nada de ello. Pero no solo ello, sino que el artículo 102 del Código Penal establece que cuando se trata de decomisos de bienes cuya procedencia tiene una incidencia delictiva o se presume delictiva, tiene que existir una ponderación económica del mismo. ¿Por qué? Porque tiene que analizarse si este bien conjuntamente ha sido adquirido con dinero maculado y dinero lícito. Entonces, lo que el juez tiene que hacer, y lo dice el último párrafo del artículo 102, tiene que proporcionar la aplicación de la medida a aquel porcentaje, vamos a decirlo así, de dinero ilícito. Esta resolución no dice nada de eso. Simplemente dice, incauto todo, sin ningún criterio, sin ninguna proporción, porque bueno, pues hay hechos y ese es mi fundamento. Pero ¿cuál es su análisis, por ejemplo, para decir que incauto 60 bienes a Maribel Lucrecia, incauto un bien adicional, su patrimonio familiar, y que todos ellos son de procedencia ilícita, adquiridos todo ello con dinero de procedencia ilícita? Ninguno. No existe fundamento en su resolución, no existe análisis, no existe ponderación. Y lo que esto nos trae a colación, señores magistrados, es que este magistrado no solo ha persistido, como lo señaló la sala también en su oportunidad, en esta inconducta funcional de no motivar debidamente las resoluciones, como ya lo dijo la colega que me ha antecedido, sino además que ha transgredido los alcances de lo que establece la norma procesal y la norma sustantiva respecto al dictado de medidas cautelares. Es decir, se sustenta en una resolución, se sustenta, mejor dicho, en un requerimiento y en una resolución posterior que carece de un análisis jurídico técnico válido y que por ende debe ser revocada. Ahora bien, y con esto cierro, señores magistrados, debe tenerse presente que esta medida ha sido dictada ya excediéndose los plazos legales y fuera del plazo previsto, ¿no?, para el proceso penal, porque la sala en su momento también fijó un plazo procesal para la investigación. Y esto, sin duda, trae consecuencias jurídico-penales desde el aspecto de la investigación. Y estos efectos también inciden en lo que se ha resuelto en su oportunidad. Por estas consideraciones, señores magistrados, esta defensa solicita se revoque la resolución venida en grado y por consiguiente, reformando la misma, se declara infundado el requerimiento de desherraje con incautación, desposesión de los bienes formulada por el Ministerio Público en contra de mi patrocinada. Gracias. Ok, gracias a usted. Ministerio Público por 7 minutos y va a ser contradicción, doctor Flores. Sí, señor magistrado. Empezando por la parte final, que se refiere que la resolución fue emitida y ya un plazo fue muy posterior a la ordenada por vuestro colegiado. Hay que tener en cuenta que se dio efectivamente esa tardanza, ese retardo de la emisión, porque la CUO fue objeto de 4 recusaciones en ese lapso por los justiciales, por los imputados, lo que impidió efectivamente emitir debidamente y en su oportunidad la resolución venida en grado. Vuestro colegiado ha resuelto incluso todas las recusaciones
que se plantearon contra el juez emisor de esta resolución venida en grado, por lo que ello no es atribuible pues al, al magistrado, sino a las acciones propias del proceso llevado a cabo por las partes. Para respecto a los agravios que señala, eh, digamos que la CUA ha señalado cuál es en la página 136 respecto a Maribel Lucrecia Ramírez Gallegos, se ha remitido efectivamente tanto a tratamiento fiscal como a la disposición de formalización de revisión preparatoria, en la que se señalan los hechos que se le atribuyen a Ramírez Gallegos. Están cada uno inicialmente como imputación genérica y luego está el análisis que hace de cada una de ellas respecto a la propia imputación que existe contra ellos. Ha realizado, entendemos, en cuanto a la proporcionalidad de la medida, nuevamente reiteramos, señor magistrado, que el acuo en la página 143 ha señalado y se ha remitido a las circunstancias constitutivas y acreditativas del riesgo del inmueble. Es más, se señala que habría transferido bienes. Señala en ese sentido, durante el transcurso de investigación ha generado un inminente peligro sobre los bienes maculados a fin de que estos puedan sustraerse de su posible decomiso, lo cual se realizó durante la investigación. Pese a que en dicho recurso se dictó una medida de inhibición. Entendemos que pues el ACU ha señalado que ha acreditado cuál es el peligro en la demora y respecto a la proporcionalidad de la medida. Se ha establecido si es idónea, si es necesaria y que no existiría pues otra medida que podría garantizar justamente la traslación de estos bienes, por lo que ha sido necesario que se decrete la medida de incautación para todos los bienes. Respecto a la individualización de los bienes, se efectuó un listado de los bienes en los que se ha señalado que durante el tiempo que han sido adquiridos, son o habrían sido producto de los hechos de fraude que se le atribuyen dentro del contexto de esta presunta organización criminal. Entonces, entendemos pues, que se encuentra justamente delimitado las circunstancias que dieron motivo a esta medida coercitiva real. Ahora, se señala que tendrían que haberse validado, en todo caso, valorizado en cuanto a la incautación de los bienes. Ello, pues, entendemos que al tratarse de bienes de procedencia ilícita, y es la calidad que se le da tanto en el requerimiento fiscal como en el análisis que hace el ACU respecto a los mismos, se establece pues que estos al haber sido adquiridos resultante con el dinero maculado producto de los actos de fraude de la Universidad de las Peruanas, pues está individualizados como tales en las fechas en que han sido adquiridos, el valor que ha tenido cada uno de los mismos, conforme a las partidas fiscales que se han aparejado al momento del requerimiento fiscal. Y también señala el ACUO que en el decurso del análisis de eso se ha tenido en consideración también lo señalado por las defensas. Justamente señalado por las defensas para validar, en todo caso, contrapesar lo señalado en el requerimiento fiscal. En tanto que entendemos la medida se ha dictado conforme a las circunstancias y cumpliendo los cánones ordenados por vuestro colegiado al momento de anular la resolución inicial de incautación. Entonces, pues, entendemos, nuestro público estima que existen los cargos suficientes como para decretar la medida de incautación, la que ha sido debidamente analizada por el ACUO. En consecuencia, pues, solicitamos que se declare infundado este recurso de apelación. Gracias. A usted, doctor Flores. Para la réplica, si lo hubiere,
el doctor Banda, 3 minutos máximo. De acuerdo, bastante puntual. Dice que el juez no pudo resolver esto porque estaba recusado. El artículo 52 del Código Procesal Penal establece que los jueces, cuando existen contiendas de competencia o dirimencias, en este caso recusaciones, pueden resolver y pronunciarse respecto a diligencias de carácter urgente e inaplazable. Si partimos de que existía un peligro, ¿no?, respecto a estos bienes, porque podían ser transferidos, podían ser llevados a terceros y desaparecer en el tiempo, era un acto urgente, un acto inaplazable, y podía resolverlo el juez. Entonces, ese argumento de que porque estaba recusado no podía hacerlo, carece de sustento. Ahora, nos ha traído a colación los fundamentos que supuestamente ha emitido este juez para sustentar de que mi patrocinada habría transferido bienes. ¿Qué dice la página, el folio 143, fundamento 7.4.2 del peligro en la demora de mi patrocinada? Dice, en este apartado deberá verificarse si existen elementos objetivos que permitan determinar la existencia de peligro en la demora. En ese sentido, se tiene que el peligro procesal, en el presente caso, se determine de circunstancias constitutivas y acreditativas de riesgo debidamente identificadas por el señor fiscal, ¿no?, descritas de folio tal a folio tal, en las que mi patrocinada había transferido a terceros bienes entre el 2020 y 2022. Es lo único que dice. No dice qué bienes, no dice qué actos, no dice si esos bienes estaban inmersos dentro de la investigación, no dice nada. Entonces, ¿cuál es el fundamento para decirme, por ejemplo, que su casa era un bien que podía desaparecer y transferirse a terceros? ¿Cuál es el fundamento para decirme que cualquiera de los otros bienes que fueron incautados podían desaparecer y transferirse a terceros? No existe fundamento alguno por parte del juez de primera instancia, ¿no? Y en relación a la proporcionalidad, nuevamente, es gaseoso. Se sustenta en indicios, en que, bueno, habría, pero no hay nada concreto por parte del juez al momento de emitir su resolución, y mucho menos, como ya lo señalé y no redundar, cumple pues con lo establecido en la norma procesal, donde lo establece y lo ha ordenado en buena cuenta el colegiado en su oportunidad. Por esos fundamentos, señor magistrado, nos ratificamos en lo solicitado. Gracias. A usted, doctor Banda. Doctor Flores, para la dúplica, de ser el caso, por 3 minutos máximo lo escuchamos. Señor magistrado, sí, respecto a la situación constitutiva del riesgo, el juez, además de lo que ha hecho ha señalado que se encuentran debidamente identificadas la situación constitutiva de riesgo y ha señalado y se ha remitido a al requerimiento fiscal. Y esto está en la página 143 de la resolución de bien grado. Entonces, se verifica que justamente al ser una resolución inaudita aparte y contarse con información remitida por el Ministerio Público, el juez ha realizado la evaluación de la situación constitutiva de riesgo a fin de verificar que existe un peligro en la demora. Entonces, en este punto, el Ministerio Público estima que está señalado en la resolución de bien grado esta situación. Respecto al tema de el tema está en que además de la recusación, y efectivamente si se puede verificar el contexto y el recurso que ha tenido este proceso, además de la recusación, el juez efectivamente estuvo resolviendo otras incidencias que se presentaron. Y hubo una gran cantidad de incidencias, pero cada una le planteaban una recusación. Ha tenido 4, como se señaló, entonces ello impidió pues, que el acusado oportunamente emita la resolución de bien grado. Por lo demás, el Ministerio Público se ratifica ya en lo señalado precedentemente. Gracias. Gracias, doctor Flores. A propósito de su intervención, regularmente este tipo de medidas son en inaudita aparte, ¿no? Se despachan o se dictan sin escuchar al afectado. Pero en este caso, donde ya al momento de anular, donde ya hay las partes inclusive constituidas, si mal no recuerdo, se le sugirió o se dejó la posibilidad al juez de una instancia de convocar a una audiencia para escuchar a las partes, ¿no? Y resolver con mayor criterio. Entonces la pregunta era, ¿se realizó audiencia
en primera instancia, previo a la resolución que estamos analizando vía apelación, doctor Flores? No, no se ha llevado a audiencia, señor magistrado. No. Doctor Banda? Sí, doctor, sí se llevó a cabo una audiencia. Sí, al parecer, sí, al parecer de la propia resolución se puede ver que el juez sí ha escuchado a ambas partes, sí convocó a la audiencia que le habíamos sugerido, ¿no? Bien. Doctor Banda, estoy revisando un recurso por escrito. Usted había postulado dos pretensiones, ¿no? Una revocatoria y otra anulatoria. Pero no obstante que inclusive hay agravios de corte anulatorio, usted se ha decantado, parece, por la pretensión revocatoria. La pregunta es, ¿está usted dejando de lado ya la pretensión anulatoria? Conforme lo señalé en mi escrito, señor magistrado, nuestra pretensión principal es que se revoque la resolución venida en grado. Sin embargo, la norma procesal también establece que el colegiado, de acuerdo a sus facultades, si así lo consideran, pueden Eso lo sabemos. declarar nula. Sí, Claro, pueden eso lo declarar nula la sabemos, resolución. sino que lo que quiero tener claro es si de su parte de la defensa, ve o no ve una nulidad que la sostenga y nos peticione eso, pues, ¿no? Porque ya le dije, en su intervención no se ha decantado, usted me parece, por la anulatoria. Entonces mi pregunta es, ¿está usted dejando de lado esa pretensión? Sí, señor magistrado, considera esta defensa que debe ser revocatoria. Nuestra Revocatoria. pretensión principal. Preguntamos por el fondo. Listo. Eso sería todo por mi parte. Si los señores integrantes del colegiado tuvieran preguntas adicionales, doctor Sologuren. Sin preguntas de mi parte, doctor. Gracias, doctor. Señor presidente, si tuviera preguntas adicionales, por favor. Ninguna, señor director. Ok, muchas gracias, señor presidente. Doctor Banda, su patrocinada, la señora Maribel Ramírez, no ha concurrido, ¿verdad? No, doctor, no se encuentra presente. Listo. Entonces, damos por precluido el análisis de su recurso impugnatorio. Y seguiremos, a usted, doctor, seguiremos con el recurso postulado por el señor Osías Ramírez Gamarra, doctora Reaño. El tribunal por 7 minutos máximo la escucha en su fundamentación. Adelante. Buenos días, señores magistrados. Nosotros hemos postulado el recurso de apelación por la resolución venida en grado, la resolución número 27, emitida por el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, en atención a los siguientes fundamentos. Voy a enfocarme primero en el tema revocatorio, señor magistrado. En el tema revocatorio va enfáticamente en lo señalado y dispuesto en el artículo 316 y 317 de nuestro Código Procesal Penal. Respecto al primer criterio que se tiene que tener en cuenta sobre la suficiencia indiciaria, señor magistrado, es una pena traer a esta digna sala que la resolución impugnada en la página 155, 156 y 157, el juez incurre en prevaricato. ¿Prevaricato por qué? Porque todo lo que señala ahí es absolutamente falso. ¿Y falso con qué? Falso corroborado con qué? Con los mismos elementos de convicción presentados y adjuntados al requerimiento de incautación, señor magistrado. Si verificamos en el punto número 7.61 sobre la suficiencia indiciaria, señalan que el acto de fraude que le aluden a mi patrocinado, Osías Ramírez Gamarra, es haber realizado actos de fraude con la Universidad de las Peruanas por presuntamente contratos suscritos entre la Universidad Técnica de Cajamarca S.A. por un monto de 3.877.000 con la Universidad a las Peruanas. Señor magistrado, la gran pregunta es, ¿este contrato celebrado por la Universidad a las Peruanas y el UTC, no con Osías Ramírez Gamarra, sino con la Universidad Técnica de Cajamarca, es un acto de fraude? Y me remito al mismo documento que
el juzgador señala como elemento de convicción suficiente, señala que eso está establecido en la resolución del Consejo Directivo número 2021 de la SUNEDU. Pero, señor magistrado, ¿qué es lo que dice esa resolución? Dice literalmente, primero, habla de otros contratos de sponsoría que serían de convenio de auspicio contra Ascenciano, a Sporting Cristal, actividades de la Federación Nacional de Ecuestre y a la Asociación Civil Patronando Amigos de Ballet Municipal. En ninguno de estos ítems se encuentra UTC, para empezar, de esta resolución en la cual fundamenta su suficiencia indiciaria. Como segundo punto, veamos lo que señala esta propia resolución, señor magistrado. Es una resolución de la SUNEDU. Sobre la legalidad de la conducta, señala que es una conducta que no está prohibida, pues el auspicio comercial permite que una entidad se publicite a través de colaboración de un determinado evento o actividad, según lo señalado por la propia reglamentación de la SUNEDU, de la resolución del Consejo Directivo 166-2019, SUNEDU de diciembre del 2019. Asimismo, señalan de que esto es condicente con el numeral 13, artículo 2 y el artículo 62 de nuestra Constitución Política del Estado, que reconocen la libertad contractual, lo cual está orientada a propiciar el desarrollo del país, el fomento de asociaciones entre personas naturales y jurídicas, y que este hecho no es contrario a los fines académicos de la finalidad universitaria, porque está permitido por la ley universitaria. Señores magistrados, si es que estamos hablando de que esos contratos de sponsoría es un acto de fraude, la propia resolución de la SUNEDU adjunta el requerimiento acusatorio, pero por falta de lectura y por falta de valoración objetiva que tenía que haber realizado el juez en primera instancia en leer un documento que se le adjunta como elemento de convicción a fojas 43, fojas 44 y fojas 45, que señala y archiva el proceso sancionador a la Universidad Alas Peruanas por el tema de presuntos actos contrarios a la ley universitaria en la atención a estos contratos de sponsoría que daba a otras instituciones, no al UTC por el cual estamos siendo procesados. Otra gran pregunta que nos hacemos es que funda su resolución también de graves y fundados elementos de convicción en el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera 16-2017 y 5-2018. Señor magistrado, nuevamente el señor juez de ese momento, Zúñiga Urday, comete prevaricato, porque si nosotros nos vamos al referido elemento de convicción, porque esta defensa sí se ha tomado el tiempo de leer cada uno de los elementos de convicción, pues nos damos cuenta que en el reporte de UTF del 5-2018, en ningún nombre que identifica personas está Osía Ramírez Gamarra. Y en ningún nombre también que identifica a la razón social o personas jurídicas de un posible reporte de unidad de inteligencia financiera, tampoco se encuentra el UTC, señores magistrados. ¿Cómo es que se va a señalar una suficiencia indiciaria con elementos de convicción que no generan una coherencia lógica y motivada en su resolución y sobre todo que no son de acordes a la realidad y ameritúan hechos falsos? Grave error que realiza el juzgador también al señalar de que todo esto se encuentra señalado ya en la disposición número 20 y en la disposición número 30. Sin embargo, señor magistrado, eso no es de acorde, puesto que vulnera el principio de congruencia procesal, porque mi patrocinado fue incluido en esta investigación no por ese hecho, sino fue incluido en esta investigación a la formalización y según la ampliación de disposición sobre él, por haber recibido presuntamente 15 millones de la señora Keiko Sofía Fujimori, que investigación que en el trayecto se ha debilitado, se ha decaído, no han podido corroborar y ahora pretenden vincular con esta presunta suficiencia indiciaria que de por sí este acto de fraude que le quieren imputar, como ya les he dicho, carece de sustento jurídico y ya lo ha señalado la SUNEDU de que no es un acto de fraude para otros investigados, ¿no? Que presuntamente en esta resolución y también en los reportes de UTIF y en el informe pericial contable tampoco se encontrarían en estas épocas del 2018 relacionados o vinculados con mi patrocinado Osía Ramírez Gamarra. Ahora, respecto al UTC, les hago la siguiente interrogante.
¿esta persona jurídica que presuntamente habría defraudado a las peruanas se encuentra incorporada al proceso? No. No se encuentra incorporada al proceso, señor magistrado. ¿Se le ha realizado una pericia contable? No. ¿En qué etapa nos encontramos? Ya nos encontramos en una etapa, pues, que estamos a espera de un requerimiento acusatorio. Entonces, ¿cómo es que piensa seguir sosteniendo el Ministerio Público que mi patrocinado defraudó en representación del UTC, una persona jurídica que no esté incorporada a este proceso, que no ha sido investigada, que no ha sido procesada, y señalan de que esa presuntamente habría sido la fuente de financiamiento para la adquisición de sus bienes, ¿no? De ese presunto dinero defraudado, que ya de por sí les he dicho que no es un acto de fraude, que el acto en representación de una institución, la cual no está siendo investigada, no está siendo procesada y no está incorporada a este proceso. Entonces, el ítem primero de suficiencia indiciaria definitivamente no se cumple. ¿Por qué? Porque ya he señalado los fundamentos anteriormente y asimismo debo de indicar que también dentro del segundo apartado que se valora en las medidas cautelares sobre el peligro en la demora, también y lo señalado en el artículo 317, literal 1, tal y como usted, señor magistrado, señaló en la resolución que indicó la anulación de esta medida, en el fundamento 57 y en el fundamento 58, usted fue bien claro y objetivo, señor magistrado. Señaló que esta medida de incautación debe de fundamentarse en la necesidad de neutralización del peligro o riesgo que puede generar la libre disponibilidad de los bienes relacionados con el delito. Yo les pregunto, señores magistrados, ¿qué relación tiene la adquisición de los bienes de una persona que ostenta con capacidad económica, que cuenta con empresas que han demostrado solvencia económica en el tiempo, que cuentan con pericias favorables en esta investigación, las cuales se ha acreditado que no existe ningún desbalance patrimonial? ¿Qué incidencia tendría en ellos o relación con los bienes o para poder ser relacionado con delito, lo cual puede agravar o prolongar las consecuencias del delito o facilitar alguna comisión? Pues ninguna, señores magistrados. Esta medida, en el caso que nos ocupa, el peligrocismo procesal, señor magistrado, no se ha acreditado fehacientemente. Únicamente si revisamos la resolución del magistrado, señor Zúñiga Orday, en la página 158, ha señalado que presuntamente mi patrocinado había transferido un bien inmueble valorizado, ni siquiera dice el valor, ni qué fecha, ni dónde, ni cuándo, ni dónde. Señor magistrado, esta fundamentación no es una fundamentación objetiva y argumentativa de un magistrado para poder emitir y declarar fundado un requerimiento de incautación por la gravedad de la magnitud de la violación a los derechos. Uno, el derecho de propiedad que le asiste a mi patrocinado y sus derechos fundamentales de poder tener una casa habitación digna para él y para su familia. Asimismo, respecto a la proporcionalidad, debemos de señalar, señor magistrado, que tampoco existe una deficiencia en cuanto a que no ha desarrollado los criterios que son eslobados como la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad de la medida. Porque como todos ya sabemos, acá tendría que haberse hecho una valoración entre la medida de inhibición y la medida de incautación y haber ponderado los derechos en cada uno de ellos y hacer la verificación si cumplía ambas medidas con la finalidad solicitada. Señor magistrado. Son 10 minutos que le estamos escuchando. Por favor, concluya en uno. Finalmente, debo de indicar, señor magistrado, que aparte de no cumplirse con lo arreglado en la norma procesal, también se está vulnerando la debida motivación de la resolución judicial, justamente porque se están alegando hechos inexistentes, una insuficiencia aparente de motivación respecto a mi patrocinado, y algo muy trascendental que quiero enmarcar, que es que no se ha detallado lo que usted dispuso también, señor magistrado, sobre la procedencia ilícita de cada bien. Todos los bienes adquiridos por mi patrocinado, la motivación tiene que ser por cada uno de los bienes inmuebles y verificar cuál es la presunta procedencia ilícita de cada uno de ellos. Motivación que no existe en este caso. Y que en este caso todos han sido adquiridos por créditos hipotecarios, documentación presentada. Y señor magistrado, lo que sí quiero que usted
verifique es que esta defensa técnica presentó elementos de convicción y lo señala el juez de investigación preparatoria, pero dice, pretendió cuestionar la existencia de elementos de convicción, lo que no es de recibo porque se apreció además la imputación, la existencia de información recabada en sede fiscal, información que ya les he dicho que es no de acuerdo a la realidad y no de acuerdo a la verdad por no haber realizado este juicio valorativo y argumentativo que debería de haber hecho. Por lo cual solicito, señor magistrado, se declare fundado nuestro recurso de apelación, se revoque la medida de incautación sobre los bienes de mi patrocinado Osías Ramírez Gamarra y en consecuencia se devuelvan los mismos. Asimismo, solicito accesoriamente la nulidad de esta resolución por las insuficiencias de motivación alegadas y en consecuencia se disponga una nueva realización para se pueda evaluar nuevamente esta medida. Bien, gracias, doctora Reaño. Son 12 minutos por los cuales ha intervenido. Por el mismo lapso, Ministerio Público, doctor Flores, el tribunal lo escucha. Sí, gracias, señor magistrado. Sí, respecto al señor Osías Ramírez, se advierte que la imputación contra él es haber participado en actos fraudulentos cometidos por Fidel Ramírez Prado, su tío, en la modalidad de usarse patrimonio aportado por los asociados de la cooperativa LASPE en la celebración de contratos otorgados por su empresa, Universidad Técnica de Cajamarca, a la Universidad de Las Peruanas por 3.800.000 soles aproximadamente. Esto es, ¿por qué se imputa este hecho como fraude? Porque no se ha verificado en todo caso la concreción de este contrato. El acto de fraude se le señala por supuesta prestación de servicios de empresas del procesado con la Universidad de Las Peruanas. Esa es la imputación que cierne y justamente es en atención a ello que, producto de este contrato, debidamente está suscrito y formalizado, sin embargo, conforme a la imputación fiscal no se habría llevado a cabo este acto contractual, el objeto de ese contrato, y conforme producto de ello se habría adquirido el señor Ramírez, Osías Ramírez, haber adquirido 5 bienes, 4 inmuebles y un mueble, y eso se le está imputando también como delito de lavado de activos. Respecto al tema de la circunstancias acreditativas de riesgo, el juez se remite a lo que se señala también en el requerimiento fiscal en cuanto a que el señor Osías Ramírez Gamarra habría pues transferido 2 bienes inmuebles en el lapso de la investigación y se tiene que fueron y se adjuntó las partidas registrales que referían ello. Así veas en el requerimiento fiscal en la página 234 a lo que se refiere justamente cuando el acto precisa pues el peligro en la demora que habría transferido el año 2020, se señala. Tal es así que conforme a su constancia registrada el año 2020, Obrante solo registra 5 bienes inmuebles, no obstante, la constancia del año 2022 aparece que tiene 4 bienes inmuebles. Ello es lo que implica justamente el peligro en la demora en este caso, que puede seguir transfiriendo bienes y justamente son las circunstancias acreditativas de riesgo que se han especificado y explicitado en tanto el reglamento fiscal al cual se remite el ACUO cuando analiza el peligro en la demora. Respecto a los autos contractuales que señala la defensa con la Universidad Técnica de Cajamarca, se advierte que el señor Oscar Ramírez era representante de esta persona jurídica, y ya sabiendo que su tío, y con el que en todo caso era el rector de la Universidad de Las Peruanas, pues debido a esa vinculación que se debe a este contrato que conforme a la imputación fiscal a la que se remite, reiteramos, el ACUO, no se habría llevado a cabo este contrato. Más aún que está lejano de los fines académicos o los fines que persigue la ley universitaria respecto al patrimonio de las universidades. Aquí no podemos soslayar, porque si bien efectivamente es un acto contractual que puede ser cualquier privado, pero estando la particularidad
de las instituciones que realizan, el fin tiene que ser netamente universitario, lo que, conforme aparece en la imposición fiscal, no habría sido de esa manera. En cuanto al test de proporcionalidad, efectivamente está establecido, reitero el Ministerio Público, que se han analizado los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto. Respecto a los bienes en materia de incautación, están en cuadros, se les ha señalado la fecha de la adquisición y la fecha de la verificación. Está dentro del marco de la investigación. Entonces, es producto y sería, como se señala en la imputación, sería producto de los actos de fraude que habrían sido obtenidos estos bienes y sería materia, pues habrían sido adquiridos con dinero maculado, por lo tanto sería actos de lavado de activos, conforme tanto sea precisado en el reglamento fiscal como el análisis que ha realizado el ACUO. Respecto al tema de la inhibición, el Ministerio Público ya señaló lo pertinente en cuanto a que son medidas que tienen fines y naturaleza distinta, por lo que una no es correlato de la otra, toda vez que una es para garantizar un pago de reparación civil y el otro es para las consecuencias accesorias en ese proceso que se den en su oportunidad. Entonces, pues, en el Ministerio Público estimamos que se encuentra conforme lo señalado por el ACUO y estimamos que debe declararse infundado el recurso de apelación planteado por la recurrente. Gracias. Gracias a usted, doctor Flores, por la brevedad, sobre todo. Si la defensa va a hacer réplica por 3 minutos máximo, doctora Reaño. Señor magistrado, señalan que el contrato de sponsoría no se habría cumplido entre la UTC y la Universidad de las Peruanas. Se han adjuntado las documentales. ¿Quién de ustedes no ha visto los programas televisivos en los cuales el UTC salía dentro de los logos, el logo de la Universidad de las Peruanas, porque eran los contratos de sponsoría que tenían, ¿no? En las camisetas. Se ha adjuntado el contrato. No existe ninguna denuncia por ese si es que se hubiese defraudado. No existen más elementos de convicción que nos generen unos indicios suficientes o razonables, más que el mero dicho del representante del Ministerio Público, que el contrato no se habría dado, no se habría realizado. Como punto número 1. Como punto número 2, invito a que de verdad lean. Creo que parte de nuestra carrera y el desarrollo es la lectura. La resolución del Consejo Directivo 172-2019, que es un elemento de convicción que ellos mismos lo han presentado, señor magistrado, y también la señalada anteriormente por mí, que le he citado, en los folios 43 en adelante señalado de que este acto no es un acto ilícito, está permitido dentro de la actividad de la educación realizar estos contratos de sponsoría, son lícitos y son permitidos. Ahora, no sé qué vinculación pretende querer realizar con que mi patrocinado habría obtenido con ese dinero bienes cuando he adjuntado los contratos de crédito hipotecario de cada uno de esos bienes. Y ojo, que efectivamente en el requerimiento acusatorio, en el requerimiento de incautación, disculpen, han señalado de que se había transferido un bien inmueble. Señor magistrado, ni siquiera se ha tenido la premura de verificar cuándo fue esta transacción. Esta transacción se realizó antes de que se dictara la medida de inhibición. En este proceso nos encontramos desde el año 2014. Esta medida de inhibición recién ha sido dada en el año 2021 y el representante del Ministerio Público ha dicho que ese bien se ha transferido en el año 2020. Entonces, ¿qué riesgo desde la ejecución de la medida de inhibición se ha podido verificar en la actuación o la conducta procesal de mi patrocinado en adelante? Ninguna. No existe ese presunto riesgo, no ha visto el ocultamiento de sus bienes y mucho menos que se pueda inferir una insolvencia económica por el mismo. Por lo cual me rectifico en todas las pretensiones postuladas. Gracias, doctora Reaño. Doctor Flores, si va a ser dúplica por 3 minutos máximo. Sí, gracias, señor magistrado. Sí, el tema de la circunstancia acreditativa de riesgo es justamente eso, es una circunstancia que acreditaría riesgo de transferencia de los bienes. Esta sede fue el 2022 que se sacó la última ficha registral y aparece con 4 bienes. Y se acompañaron la ficha registral
y la fecha registral 2020 y la 2022, en la que aparece justamente que no existe este bien que debería ser transferido. Entonces, se entiende porque existe esa posibilidad. Ahora, respecto a la imputación que cierne sobre el señor Sierra, no es solamente respecto a la UTC, sino es a otros tantos hechos, como aparece tanto de la formalización de intención preparatoria como del propio requerimiento fiscal. Y al que se remite justamente el acuo cuando señala pues, que el hecho del fraude y lavado de activos se encuentran entre el folio 228 a 236 del requerimiento fiscal, aparejándose los elementos de convicción pertinentes que acreditarían en todo caso indiciariamente la comisión de estos delitos. Entonces, estamos dentro de un margen de hechos que se configuran como delitos de fraude a presión de personas jurídicas como de lavado de activos, en los que se ha aparejado las partidas registrales que justamente verifican que ha habido esa transferencia de bienes y que constituiría una circunstancia acreditativa de riesgo, lo que ha sido señalado justamente en el caso del peligro y la demora, como ha señalado el ACUO. Entonces, estimamos que se encuentra debidamente sustentado la resolución de bien grado y solicitamos se declare pues infundado el recurso de apelación. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Flores. Pasaremos a ronda de precisiones, preguntas de aclaración. Doctora Reaño, usted de manera reiterativa nos ha sostenido que el juez de primera instancia habría incurrido en prevaricato, ¿no? Entonces, la pregunta, la duda que me queda es si ha procedido usted a denunciar a este juez. He denunciado al fiscal Zúñiga Urday porque lógicamente que lo que él señalaba siempre en su requerimiento era una dúplica de lo que el fiscal hacía, una copia por remisión prácticamente, ¿no? Copiaba y pegaba lo mismo que señalaba el documento de fiscalía, que es lo que normalmente se estaba realizando en este caso. Entonces, ¿está usted refiriendo al juez Zúñiga Urday? Porque había usted iniciado indicando esta última intervención, indicando he denunciado al fiscal Zúñiga. No, al fiscal William Sarazarreque y contra los que resulten responsables, ¿no? Entonces, no ha denunciado usted No, a Zúñiga Urday, porque esta resolución también es reciente. Bueno. Al Ministerio Público, doctor Flores, la defensa técnica nos ha indicado que esta persona jurídica, Universidad Técnica de Cajamarca, me parece, no ha sido incorporada al proceso. ¿Esto es cierto? Así es, se tiene información de que no está incorporada al proceso, no está incorporada. Y si estaría viéndose afectada en su patrimonio, no era necesario que el Ministerio Público solicitara su incorporación. ¿Por qué no lo hicieron? No, eso ha sido parte del trabajo de primera instancia, que no han estimado necesario incorporar a esta persona jurídica. Tampoco se ha mencionado, en todo caso se menciona en el reglamento fiscal, que hubiera sufrido detrimento porque se trata de un contrato, conforme a la imputación fiscal, de un contrato simulado. Y eso es lo que es materia de la imputación contra el señor Osías Ramírez, que este habría sido simulado. Si bien habría entregado ese dinero, pero el contrato ha sido un acto simulado. Y ese es el marco de la imputación, es supuesta prestación de servicios de empresas de procesado de Osías Ramírez con la Universidad de las Peruanas. Pero la persona jurídica UTC, yo que sigo algo de los deportes inclusive, sí existe. Y la posición del Ministerio Público es que esta persona jurídica, UTC, Universidad Técnica de Cajamarca, no se vería afectada con este proceso judicial. Porque solo eso explicaría pues que no soliciten su incorporación, ¿no?
Sí, en el análisis que se ha hecho en la formalización de institución preparatoria también no se ha incluido ni como agraviada ni como afectada en los hechos a la Universidad Técnica de Cajamarca. Eso si hubiera verificado alguna prejuicio a su patrimonio, tendría que estar, o en todo caso, si se hubiera instrumentalizado a esta para defraudar a la universidad, a la universidad, perdón, a la consecuencia a la cooperativa, habría sido incorporada como las demás personas jurídicas de los imputados. Gracias, doctor Flores. Doctora Reaño, ¿esto es así? ¿Esta persona jurídica UTC no se vería afectada, al menos patrimonialmente, con este proceso judicial? Definitivamente que sí, señor magistrado. Si es que se está señalando de que UTC ha percibido 3.800.000 soles por contratos de sponsoría y estas no han entrado a su arca, a sus arcas de ingresos, lógicamente que en un tema de SUNAT, de declaraciones tributarias y todo ello, tendrían que haber tenido una afectación económica patrimonial, porque de esas facturas realizadas por los contratos de convenio de sponsoría que se tenían, ellos tendrían que haber declarado mensualmente y hemos presentado las facturaciones correspondientes y todo eso también como exhibicional lo ha presentado el UTC. Por eso, dentro también del informe contable señalan, o sea, la persona jurídica UTC, no Austía Ramírez, porque los representantes legales pueden cambiar en el tiempo. Hoy día puede ser uno, mañana puede ser otro. Ok, gracias, doctora Reaño. Finalmente, doctora Reaño, usted ha postulado, me parece, también dos pretensiones, una anulatoria y otra revocatoria. ¿Nos podría usted precisar cada una de sus pretensiones o consecuencias jurídicas que invoca a este tribunal? Señor magistrado, la pretensión revocatoria va enfocada a que se declare infundada la medida de incautación cautelar y en consecuencia se devuelvan todos los bienes a mis patrocinados y se mantenga vigente la medida de inhibición, puesto que esta medida fue señalada con desposesión de sus bienes y se oficia Pronavi para la entrega correspondiente de los mismos. Y como pretensión accesorio, que es la anulatoria, solicitamos que se declare nula por las vulneraciones a la falta de insuficiencia de motivación de las resoluciones judiciales y en consecuencia se ordene a su judicatura una nueva emisión de la resolución, pero realizando las valoraciones o los criterios que usted establezca dentro de la resolución, los fundamentos de la resolución que anularía, puesto que el juzgado de investigación preparatoria suele apartarse muchas veces de sus pronunciamientos remitidos por la sala. Bien, el reenvío entonces a primera instancia. Bien, eso sería todo por mi parte. Señores jueces, si tuvieran preguntas adicionales, doctor Soloburen. No tengo preguntas, doctor. Muchas gracias, señor presidente. Sin preguntas, señor director. Muchas gracias. Finalmente, analizaremos los recursos, en realidad son dos. El primero de los señores Marco Antonio Urteaga y Nancy Teresa Gallegos Vela de Ramírez, y el otro de parte de las señoras Nancy Lisbeth Ramírez Gallegos, Johnny Ramírez Núñez, y la persona jurídica Imporgraf, SAC. Esto es así, doctor Arellano. Sí, es correcto, señor juez superior. Muy bien. Entonces, como quiera que son dos recursos que va usted a sustentar, por medio de 10, 12 minutos, creo que sería adecuado para que pueda usted sustentar los agravios, que me parece son comunes. Adelante, el tribunal lo escucha. Gracias, señor director de debates, señores jueces superiores. En principio, las defensas que me han precedido han hecho notar ya varias falencias que básicamente son reiterativas, por las cuales trataré de ser muy puntual en aquellos temas que corresponden específicamente a estas defensas, ¿no? Nuestro recurso de apelación incluye también dos pretensiones, una pretensión anulatoria y una pretensión revocatoria. La pretensión anulatoria se sustenta en la existencia
de una indebida motivación o motivación aparente como vicio insubsanable de la validez de una resolución judicial, y por lo tanto esa pretensión concluiría en el reenvío del expediente para que el juez de la causa emita una nueva resolución adecuada a derecho, y la pretensión revocatoria justifica que el razonamiento del juez ha sido incorrecto en la comisión de varios errores de derecho, y cuya consecuencia sería la declaratoria de infundado el requerimiento. Sin embargo, quisiera hacer notar que esta medida cautelar de incautación fue ejecutada primigeniamente en el mes de abril del año 2023. Estamos en el mes de octubre del año 2025 y la situación jurídica y fáctica de los bienes no se ha podido determinar de modo firme hasta la fecha, con los cuales se viene causando a todos los investigados que han sido objeto de esta medida un perjuicio grave, muy grave, ¿no? Por lo tanto, en este acto es que solicitamos a este digno colegiado que dé preferencia a nuestra pretensión revocatoria, porque si bien es cierto, existen vicios graves de motivación, la emisión de una nueva resolución de nulidad generaría 8, 9, 10 meses más de espera hasta que el nuevo pronunciamiento sea emitido por el juzgado. Por eso, al igual que la defensa del doctor Gustavo Banda y la defensa de la doctora Reaño, solicito que se priorice el recurso en la pretensión revocatoria. Ahora, pasemos a analizar los hechos concretos. Este digno colegiado dictó una resolución de nulidad de la primera medida de incautación que fue dictada y que ya es de conocimiento de todos los presentes. Este auto de nulidad se sustentó básicamente en que el juez se había limitado a transcribir los argumentos del Ministerio Público en su resolución. Para subsanar este vicio evidente, en la nueva resolución de incautación, el juez lo único que ha hecho es reformular la estructura del recurso. O sea, le ha agregado párrafos, subpárrafos, títulos, pero el razonamiento es en esencia el mismo. O sea, básicamente ha utilizado el mismo razonamiento. ¿Y eso en qué se acredita y en qué se denota? En que durante la resolución nueva de incautación, que es objeto de apelación en esta audiencia, ¿no?, el juez simplemente se ha limitado a afirmar que existiría una presunta organización criminal, que los bienes de propiedad de los investigados provendrían de un origen ilícito, de que los investigados tendrían capacidad de disponer de los bienes, en una afirmación genérica, vaga, abstracta, sin aterrizar o sin especificar cuáles son los indicios o pruebas que le llegan o le llevan al juez a obtener esa conclusión. Y esto nos trae a colación que en fecha muy reciente, de público conocimiento, el Tribunal Constitucional emitió una resolución en el conocido caso Cocteles, en la cual establece precisamente la gravedad de utilizar un razonamiento jurídico autoincriminatorio. Es decir, el Ministerio Público afirma que los bienes provendrían de un ilícito. El juez afirma lo que afirmaba por el Ministerio Público, pero no se vinculan actos concretos con ese razonamiento. Y por lo tanto, se cae en un sofisma, porque con el Tribunal Constitucional ha dicho, se cae en un sofisma de puro voluntarismo. ¿Y eso en qué consiste? En que no basta con que el Ministerio Público afirme que hay un origen ilícito y que el juez repita esa afirmación si es que no hay un sustento directo con pruebas o indicios suficientes que lleven a acreditar ese origen ilícito o esa conducta ilícita. En segundo lugar, también se ha dicho acá que existía una previa medida de inhibición y que el juzgado no ha analizado. El señor fiscal superior ha dicho que se tratándose de medidas que tienen fines distintos no guarda relación. Es que sí guarda relación, porque uno de los requisitos del otorgamiento de medidas cautelares es el peligro en la demora, es la necesidad de la misma por el peligro en la demora. Entonces, si como el mismo fiscal superior ha dicho, la necesidad de esta medida cautelar radica en su finalidad cautelar, en evitar que los bienes desaparezcan para que luego no puedan ser objeto de decomiso, palabras textuales del señor fiscal superior, ¿cómo se sustenta esa necesidad y urgencia
si existe una medida de inhibición vigente. Una medida de inhibición vigente que el juez simple y llanamente no ha tomado en consideración al momento de realizar su test de proporcionalidad. Porque claro, si ya existía una medida que si bien es de naturaleza distinta, indirectamente cumple el mismo propósito, porque impide que los bienes sean transferidos, ¿cómo se justifica la necesidad de una nueva medida más gravosa, que es la medida de incautación? Y de hecho, también se afirmó cuando se discutió la primera medida de incautación. Se está afirmando de que la medida de inhibición no habría cumplido sus fines porque algunos patrocinados habrían transferido algunos bienes. Sin embargo, señores jueces superiores, lo que no se dice en esta audiencia es que la medida de inhibición no fue totalmente ejecutada por responsabilidad exclusiva del Ministerio Público y del juzgado. Y es más, esa medida de inhibición no ha sido notificada a ninguno de los investigados hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ninguno de los investigados ha sido notificado formalmente con la medida de inhibición. Los investigados han tomado conocimiento de esa medida al ser notificados con la medida de incautación. Entonces, ¿cómo puede el Ministerio Público y el juzgado afirmar que la medida de inhibición no resulta suficiente cuando ellos mismos, el Ministerio Público y el juzgado, no han cumplido con ejecutar la medida totalmente? Y eso se denota un acto muy concreto. La medida de inhibición originó que se cursen partes registradas a los registros públicos para su inscripción. El registrador observó esa solicitud de inscripción debido a deficiencias formales, se notificó al juzgado de esa observación y el juzgado nunca la subsanó. Desde el año 2021, que se dictó la medida de inhibición, hasta la fecha, el juzgado no ha subsanado omisiones formales que son atribuibles exclusivamente al juzgado y al Ministerio Público, que fue el que hizo el requerimiento. Por eso nuevamente encontramos, no se puede imputar a los investigados una conducta que es atribuible única y exclusivamente al ACUO y al Ministerio Público. Pasamos a otro argumento. Se ha afirmado que la necesidad de dictar la medida de incautación se origina en la existencia de un origen ilícito de los fondos con los cuales habrían sido adquiridos los bienes que han sido objeto de la medida. Sin embargo, y como otras defensas ya lo han manifestado también en esta audiencia, en ninguno de los casos, de ninguno de los investigados, se ha acreditado mínimamente con algún indicio el origen ilícito de los fondos o el origen ilícito de los bienes. De hecho, no se ha tomado en cuenta, pese a que ya fue puesto en conocimiento del juzgado a raíz de la primera apelación de la incautación y a raíz de la audiencia que sí se llevó a cabo antes de que el juez dicte ese segundo mandato, que numerosos bienes se encuentran grabados con hipotecas, porque han sido comprados mediante un crédito hipotecario. Por lo tanto, el origen de los fondos es lícito, porque es un préstamo bancario. No se trata de que el origen de los fondos haya sido del aire. Eso ocurre, por ejemplo, en los bienes de algunos de mis patrocinados, como el caso del inmueble en la calle La Cima 262, que tiene un crédito hipotecario con el Banco Continental, como el caso es de propiedad de Nancy Gallegos Vela y de la sucesión Fidel Ramírez, en el cual entra también Nancy Ramírez Gallegos. También el inmueble ubicado en la calle Bellavista, en el distrito de Santiago de Surco, que también cuenta con un crédito hipotecario del Banco Continental. Entonces, si el origen de los bienes, de los fondos para comprar esos bienes, es un crédito hipotecario, ¿dónde está la ilicitud? ¿O acaso el Ministerio Público pretende incorporar al Banco Continental a la investigación? Que no podría tampoco, porque la investigación concluyó. También se ha objetado en la resolución que estamos apelando que mis patrocinados, Nancy Ramírez Gallegos y Johnny Ramírez Núñez, habrían constituido un patrimonio familiar respecto de un bien ubicado en el Fundo Paso Chico, en el distrito de Lurín.
Pero señores jueces, todos ustedes tienen conocimiento que el patrimonio familiar es una figura lícita. Es una figura lícita que no implica transferencia de propiedad. Al contrario, implica una prohibición de transferir, que se hace para garantizar el futuro y la solvencia de la unidad familiar. Por lo tanto, el patrimonio familiar no puede ser considerado como un indicio de un peligro de transferencia, cuando por esencia el patrimonio familiar lo que hace es impedir las transferencias. Nuevamente, tenemos en cuenta de que el razonamiento del Ministerio Público y del juez que lo ha acogido no tiene sustento. No tiene ningún sustento porque simplemente desconoce la figura civil del patrimonio familiar. Además, también debemos recalcar que la afectación que se ha producido con esta medida de incautación es grave, es muy grave. Es muy grave por cuanto desde el mes de abril del año 2023 hasta la fecha, se les ha perjudicado en el uso y el disfrute de los bienes. Porque tratándose de bienes inmuebles que pueden ser alquilados, son bienes fructíferos, que por lo tanto generaban rentas que constituyen parte del ingreso de mis patrocinados. Rentas que no pueden percibir y que es más, que Pronavi, que se supone que está encargada de la administración de los bienes y que debería seguirlas percibiendo, no las está requiriendo. No se está cuidando de que los inquilinos de los inmuebles incautados continúen pagando la renta, generándose una deuda y un perjuicio que, si asumimos el supuesto de que esta incautación en algún momento pueda ser revocada o dejada sin efecto, ¿quién va a devolver esos ingresos a mis patrocinados? O peor aún, inmuebles de carácter rústico han sido invadidos por terceros, situación que ha sido puesta en conocimiento del juzgado y de la fiscalía. Y el juzgado lo que resolvió es que le corresponde informar a la fiscalía. Y la fiscalía lo que dispuso es que se oficie a Pronavi y no se hizo nada y los bienes continúan invadidos. Entonces, el alcance de esta medida de incautación es grave, es muy grave, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta de que estamos hablando de una investigación que se originó en sede fiscal en el año 2014. Es decir, vamos 11 años de investigación, con una investigación con el plazo vencido, que hasta la fecha, pese a que el Ministerio Público ha cerrado la investigación, no ha dictado la disposición correspondiente, sea acusatoria o sea solicitando sobreseguimiento, con plazo vencido, y estamos en una situación en donde todos los patrocinados han sido gravemente perjudicados. Es por eso que consideramos, señor director de debates y señores jueces superiores, que existen suficientes razonamientos para que la medida de incautación sea revocada, y pese a que existen graves vicios de nulidad, solicitamos que esos vicios sean considerados como argumento de la revocación, pero no anulatoria, porque la anulación generaría aún más demora y más perjuicio para mis patrocinados. Por eso, señor presidente, señor director de debates y señores jueces superiores, solicitamos se revoque el auto venido en grado. Gracias, señor director de debates. A usted, doctor Arellano. Bien, la posición de la sala siempre es tratar de ingresar al fondo del asunto, pero usted como profesional del derecho, doctor Arellano, sabe también que hay determinadas condiciones que nos posibilitan. Ellos, si no es posible, a veces nos tenemos que limitar al juicio de procedibilidad, en fin, ¿no? Entonces, claro, procuraremos dar prioridad a lo que usted nos solicita, pronunciamiento sobre el fondo, ¿ya? Bien, son prácticamente 14 minutos que ha hecho uso de la palabra doctor Arellano. Por el mismo lapso, doctor Flores, si va a contradecir, el tribunal lo escucha. Sí, señor magistrado. Ya, al respecto, estudiamos que el ACUO, y al igual que en los demás casos, ha evaluado justamente en la audiencia de requerimiento fiscal. El requerimiento fiscal por el cual se realizó el pedido de la incautación de todos los bienes que son actualmente en materia de incautación, valga la redundancia. Entonces, estimamos que se han aparejado los elementos de convicción suficientes para que se dicte esta medida. Se señala que los bienes, algunos son, han sido obtenidos con crédito hipotecario, lo que implicaría
un origen, una presencia lícita de los mismos. El tema aquí, señor magistrado, es ver conforme la data de la adquisición de los bienes, porque son una cantidad de bienes, y justamente sustentados en el perfil económico que le ha hecho cada uno de los imputados, pues esto no podría verificarse que tiene la capacidad para dar las iniciales para justamente la obtención de estos bienes. De allí que el Ministerio Público estima que es a través de los actos de fraude que se han cometido en virtud de esta presunta organización criminal que se obtenido estas ganancias con las que se han realizado actos de lavado de activos como son pues, en las adquisiciones de los bienes inmuebles que se han presentado en este caso. Entonces, allí es donde recae el tema de el origen ilícito. Si bien se puede realizar el contrato de crédito hipotecario, no obstante ello, estimamos que lo previo a ello ha habido un origen de dinero maculado para realizar estas adquisiciones. Ahora, en cuanto al inmueble de, que es cuestión de, eh, respecto a la medida de inhibición, efectivamente, justamente la información es que prácticamente esta medida no fue inscrita por el ACUO. Al respecto, no he contado con información suficiente respecto al tema de la inhibición. Pero justamente se reitera, la naturaleza es distinta en ambos casos, uno no obsta lo otro, justamente en atención a que también, al igual que en los demás casos, se puede haber verificado que se han transferido bienes y justamente yo constituiría dentro del requerimiento fiscal al que se remite el ACUO las circunstancias acreditativas de riesgo para cada caso que se han presentado. Entonces, ahí estimamos que, y el juez lo ha explicitado en la resolución medida en grado, lo ha explicitado en la página 120 siguiente respecto del conforme a cada acusado. Ha pedido cuál es las circunstancias acreditativas de riesgo. Igualmente, se advierte que se habría realizado transferencia de muebles en el periodo de la investigación. Por lo tanto, existiría esta posibilidad de desprendimiento de los mismos. En cuanto al test de proporcionalidad, justamente en relacionado a esta transferencia de bienes, advierte que tendrían la posibilidad de, al ser de tener la disposición de estos bienes para transferirlos y perjudicar justamente el correcto curso del proceso, justamente por lo que eso constituye o hace necesaria la medida decretada. Entonces, además que existe el tema de patrimonio familiar. Efectivamente, eso sí incluso se ha discutido eso en alguna otra audiencia, pero el tema de que tenemos que verificar aquí en este caso es cuándo fue decretado como se construyó como patrimonio familiar, es que esto fue ya durante la investigación. Entonces, la finalidad, al margen de que tenga una nomenclatura, una finalidad jurídica específica en la norma sustantiva civil, debemos tener presente que ha sido dentro del marco de la investigación y constituiría pues una situación parte en consideración respecto a la no afectación de los bienes por la medida coercitiva que se ha dictado. Respecto a que si es que existen las rentas que no han podido percibirse, bueno, esto corresponde en todo caso a una respuesta administrativa de Pronavi, que no ha efectuado las medidas del caso. Por lo demás, el Ministerio Público estima que, conforme al requerimiento fiscal y a lo analizado por el ACUO en la resolución medida en grado, se ha establecido, uno, el marco de imputación, los elementos que sustentan estas imputaciones, lo alegado por la defensa respecto a los mismos y justamente la motivación a tomar en consideración no solamente lo escribido por el Ministerio Público, sino también lo escribido por las defensas, que ha tenido como consecuencia que el juez ampare el pedido efectuado o el requerimiento efectuado por el Ministerio Público. En consecuencia, pues el Ministerio Público estima, al igual que los demás casos, que
debe declararse infundado el recurso de apelación y se confirma la resolución venida en grado. Eso es en concreto, señor magistrado. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Flores. Para la réplica al caso, autor Arellano, creo que sería suficiente 3 minutos, ¿no? Adelante. Gracias, señor Verde. Sí, seré muy breve. El señor fiscal superior incurre en el mismo vicio que encontramos en la resolución. Dice, existiría posibilidad de que se desprendan de los bienes. Pero ¿de dónde nace esa afirmación? O sea, el simple hecho de afirmar algo no lo hace cierto. Nuevamente caemos en sofismas. Es decir, existe el riesgo de que puedan desprenderse de los bienes. Provendrían de origen ilícito los fondos para pagar la cuota inicial del crédito hipotecario, pero no, insisto, cada afirmación debe ser respaldada con medios probatorios específicos en cada caso. Obviamente, los alcances de esta audiencia no permiten entrar a analizar bien por bien, porque son muchísimos bienes, pero ese razonamiento no existe en la resolución que hemos apelado. Repito, la afirmación genérica o abstracta de algo no lo hace cierto. Y ese vicio, lamentablemente, subsiste en la resolución, pese a que este colegiado ya lo había advertido en la primera resolución que anuló. Nuevamente encontramos el mismo error. En segundo lugar, se vuelve a decir que la inhibición y la incautación tienen fines distintos y que un bien se ha transferido. Insisto, si ninguno de los investigados tenía conocimiento de la existencia de la medida de inhibición, no se le puede imputar resistencia, entre comillas, al mandato de inhibición. Y el señor fiscal superior dice, desconozco si el juez hizo algo por la observación, pero es que eso ya se firmó en la primera audiencia de apelación. El señor fiscal superior ha debido venir preparado a esta audiencia con los hechos específicos que ya fueron alegados por todas las partes. Y nuevamente insistimos, la medida de inhibición sigue vigente y hasta la fecha no ha sido notificada a ninguna de las partes. Es por eso, señor presidente, que nos ratificamos en nuestro pedido de que sea declarado fundado nuestro recurso de apelación. Gracias, señor director de debates. A usted, doctor. Doctor Flores, para la dúplica de ser el caso, 3 minutos máximo. Sí, señor magistrado. Sí. Respecto a la medida de inhibición, existe la resolución efectivamente de inhibición y existe el orden de inscribirse en registros públicos. El tema, y en eso se reitera su argumento en cuanto a que efectivamente son de naturaleza distinta, una y otra medida. No se está cuestionando acá el hecho de que, y no se menciona tampoco ni en el requerimiento ni en la resolución medida en grado, que existe una resistencia al cumplimiento de la medida de inhibición. No se señala que no obstante existiera esta medida, está en la posibilidad de trasladar los bienes que se presumen de origen macular. Y hablamos de presunción, hablamos de serían, porque justamente por la etapa procesal en la que se desarrolló se efectuó este requerimiento. Y justamente mientras no exista un conocimiento o un requerimiento acusatorio, pues para afirmar con seguridad, porque ya tendría, pues, el Ministerio Público tendría la capacidad para determinar que efectivamente se dio este hecho. En atención a ello, que el público estimado hablado en esos términos. Entonces, pues, estimamos que efectivamente está conforme y se verifica la resolución medida en grado en la COA en cuanto a determinar el tema del peligro procesal, el tema del periodo de la demora que se afecta sobre los bienes, al remitirse a lo señalado por en el requerimiento fiscal, también ha mencionado justamente el por qué estima que ello resulta pertinente. Y también analizando lo que la defensa en su oportunidad señaló al momento de llevarse esta audiencia por la incautación. Entonces, estimamos que existen elementos de cuestión idóneos, necesarios para determinar y haberse decretado esta medida de incautación de los bienes. Por lo que mi segunda se ratifica en lo señalado ya presentemente. Gracias. A usted, doctor Flores, empezaremos a esta etapa ya de precisiones, aclaraciones, ¿ya? Doctor Flores, la defensa, el doctor Arellano ha sido enfático en señalar que usted está cayendo en un sofisma.
está afirmando hechos, dice, sin un respaldo fáctico, ¿no? Y me parece que está referido con el tema de la vinculación de los bienes cuya incautación se ha solicitado y se ha dispuesto, ¿no? Con algún acto ilícito que motive esta incautación y un ulterior decomiso. Sobre eso, por favor, no le he escuchado casi nada. Sí, señor magistrado. El tema aquí, la imputación versa sobre unos actos de fraude que se han referido a la Universidad de las Peruanas. Justamente, conforme a la imputación fiscal y lo que se desarrolla en la resolución de bien grado, se establece que producto de esos actos de fraude se ha obtenido una ganancia y con ellos han adquirido los bienes. Dada el marco de la investigación, se estima que en ese lapso es que habrían adquirido estos bienes, cuentas bancarias, entre otros, justamente en esos lapsos. Y lo que se encuentra conforme hay una prisa contable en la que también se ha determinado justamente la temporalidad de justamente, tanto de las cuentas que puedan existir como de los bienes adquiridos. Entonces, es en atención a ello, el Ministerio Público señala que esa sería la vinculación. Producto de estos actos de fraude, la adquisición de bienes como actos de fraude y actos de lavado de activos. Doctor Arellano, ¿sería suficiente lo que nos está indicando el doctor Flores? Consideramos que no, señor director de debate, porque efectivamente lo único que el señor fiscal superior está diciendo es que provendrían de bienes ilícitos y nuevamente no nos dice por qué, en qué se sustenta, ¿no? Nuevamente se omitió pronunciar respecto, por ejemplo, lo que se ha afirmado, que créditos hipotecarios que sustentan el origen de los fondos, porque son bienes que se han pagado por partes, ¿no? Y sin embargo no se considera. Insistimos, simplemente afirmar algo no lo hace cierto. Y lamentablemente esa es la posición del Ministerio Público, tanto del juez. Ok. Por último, doctor Flores, también se ha aludido la defensa técnica a que ninguno de los investigados habría sido notificado con la medida de inhibición y por tanto afirma si estos investigados dispusieron de los bienes sin estar noticiados de la inhibición, eso no estaría demostrando que lo hicieron por su intención de sustraerlos de la persecución penal, ¿no? Relacionado con el peligrosismo. Sobre eso, doctor Flores, ¿es verdad que en la anterior medida de inhibición no fue notificada a los investigados? Sí, señor magistrado, porque justamente tanto cuando se realiza el requerimiento como en la resolución de grado, no se ha referido al respecto. Eso es lo que se señala. Es más, si se puede verificar del requerimiento fiscal, se señaló en la parte final que justamente al dictarse esta medida de incautación, se dejaría sin efecto la medida de inhibición. Ok. Doctor Arellano, si desea por último pronunciarse sobre esto último. Sí, señor presidente, muy brevemente, ¿no? La omisión, insisto, la omisión de la notificación acredita claramente que ninguno de los investigados, en específico mis patrocinados, han tenido intención de sustraer bienes o sustraerse de la persecución penal. Ese solo hecho elimina el peligrosismo y por lo tanto elimina una causal necesaria para conceder una medida cautelar. Es lo que solicitamos que se tenga en cuenta, señor director de debates. Gracias. Ok, muchas gracias. Eso sería todo por mi parte. Si los señores integrantes del colegiado tuvieran preguntas adicionales, doctor Sologuren. No tengo preguntas, doctor. Okay, muchas gracias, señor presidente. Estando a que las partes han delimitado claramente la controversia, corresponde a la sala verificar, no voy a formular preguntas. Gracias, señor director. A usted, señor presidente. Doctor Arellano, ninguno de sus representados, de sus patrocinados ha concurrido como para posibilitar su defensa material, ¿verdad? No, señor director de debates. Muy bien, entonces damos por precluido todo tipo de debates y ya con esto creo que hemos agotado el análisis de todos los recursos impugnatorios, que son varios, ¿no?
y entonces comunicamos a las partes que el tribunal ingresa desde este momento a la etapa deliberativa y la resolución que se expida dentro de un plazo razonable. No les prometo plazo legal porque es complejo el caso, son varios los recursos y como nos ha invocado el doctor Arellano, procuraremos entrar al análisis de fondo del asunto, ¿ya? Pero previo análisis también de los test de forma, ¿no? Bien, entonces, si no hay más intervención, la resolución, les decía, les va a ser notificada en sus domicilios procesales, ¿no? Y si no hay más intervenciones, señor presidente, creo que hemos concluido y he cumplido su encargo. Gracias, señor director de debate. Siendo las 11:11, procedemos al cierre de esta audiencia virtual. Que tengan muy buenos días. Pueden desconectarse. Gracias. Muchas Buenos gracias. días, doctor. Claro, señor juez. Permiso. Buenos días, permiso.